Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Doy gracias a Dios por este momento de poder compartir con ustedes este tema de un líder de la palabra con el anhelo de poder ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea. Ustedes sabrán mejor que yo, el mundo está cambiando rápidamente. Si pensamos en el nivel tecnológico hoy en día, el uso universal de celulares, uno se da cuenta que la sociedad ha cambiado bastante. La globalización está avanzando en forma vertiginosa. Esta pandemia ha resaltado nuestra dependencia del mundo virtual y no hay persona en este planeta que se ha salvado de estos cambios que están afectando el mundo entero. Yo me acuerdo hace unos días tuve una conversación con mis hijos muy interesante hasta las altas horas de la madrugada. Una hija me estaba compartiendo de el mundo de TikTok, de streaming, de influencers. Me contaron de personas que se ganan la vida simplemente grabando mensajes en su celular en internet. Mujeres que se ganan viajes gratis, hombres que financian sus viajes simplemente porque las ven en un programa de streaming. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me di cuenta que yo estaba viviendo en un mundo al paralelo del mundo que nos rodea, con tantos cambios tecnológicos que estamos viendo hoy en día. El gran desafío que esto nos presenta como varones es que el mundo necesita de hombres de tremenda valentía, que puedan marcar una diferencia en el mundo en que estamos viviendo. Quiero en esta oportunidad llevarles a la palabra de Dios, a leer las palabras de uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva, el hombre llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Escuchemos lo que él dice a un grupo de varones, líderes de la iglesia, en Hechos 20, el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Qué palabra más interesante. Hoy en día la sociedad necesita de líderes. Nuestro país en esta coyuntura necesita de grandes líderes, hombres y mujeres de mucha convicción. Pero en particular, esta noche nos interesa el tema de varones. Varones marcados por no solo autoridad, convicciones y valentía, sino también hombres sensibles, hombres humildes. Qué difícil es producir esa clase de persona hoy en día. El apóstol Pablo, aquí hablando a líderes de la iglesia en Éfeso, los desafía a poder desarrollar un liderazgo en la ciudad de Éfeso marcado por sometimiento a la palabra de Dios. ¿Por qué será que el apóstol Pablo encomendó a estos hombres la palabra de Dios? Era porque Pablo sabía muy bien que en Éfeso no era fácil ni ser un creyente ni ser un varón. Era una ciudad entregada a los vicios. Había toda clase de inmoralidad sexual. Era un puerto, un lugar de muchos negocios, un lugar donde abundaba la hechicería. Y para poder transformar una ciudad así, se requería hombres de tremendo coraje y de tremenda valentía. Y por eso Pablo acierta cuando Pablo les encomienda a la palabra de Dios. Quiero notar con ustedes por unos momentos esta noche estas palabras del apóstol Pablo dirigido a los varones, diciendo:
les encomiendo a la palabra de su gracia que tiene el poder para sobreedificaros. Quiero contestar esta pregunta. ¿Cuál es el papel y el lugar de la Biblia en la vida de un varón y particularmente de un varón que es un líder? Lo primero que diría es lo siguiente. Esta palabra de Dios tiene tremendo poder. Y como varones, lo que nos hace falta es ese poder. Me acuerdo el testimonio de un niño hace muchos años en Escocia. Estaba en su colegio y el profesor de religión estaba dando una clase. Y la verdad es que ese profesor de religión francamente no creía en Dios. Se estaba burlando del relato donde el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Y ese niño en la clase, perturbado por lo que había escuchado, tuvo la valentía para alzar la mano y le dijo lo siguiente al profesor. Señor profesor, yo no sé si Cristo pudo cambiar agua en vino, pero lo que yo sí sé, dijo el niño, es que Dios puede cambiar vino en muebles. Y el profesor quedó intrigado con esa afirmación. Dios puede cambiar vino en muebles. Le pidió al niño que explicara lo que él estaba diciendo. Y el niño contó la historia de su padre y de su familia. Le contó que su padre había sido un hombre totalmente entregado al vicio del alcohol. Cada viernes en la noche gastaba su dinero de la semana en tomar con sus amigos. Volvía a la casa ebrio para gritar a la esposa, gritar a los hijos, alzar la mano y pegarles. La vida, dijo el niño, era un infierno. No había mucha comida sobre la mesa. A veces andaban en el verano sin zapatos. Hace mucho tiempo no habían comprado ropa nueva. Su vida era una desgracia. Pero continuó el niño. Un día nuestro padre, volviendo del trabajo, se detuvo en la calle escuchando un aire libre. Había un pastor predicando la palabra de Dios. Y mi papá quedó ahí escuchando. La palabra de Dios llegó a su corazón, lo impactó, lo avergonzó y lo quebrantó. Y llegó a la casa muy diferente esa noche, sobrio, triste, y pidió perdón a nuestra madre y a los hijos por el maltrato que nos había dado. La verdad es que mamá no lo creía. Demasiadas veces había pedido perdón y nunca había cambiado. Pero esta vez efectivamente cambió. Pasaron 2 o 3 semanas. Papá nunca más tomó. Al fin del mes trajo tanto dinero a la casa que por fin podíamos comprar bastante víveres, y luego de una semana, 2 meses más, mamá pudo comprar un primer mueble para la casa. Así que, profesor, dijo el niño, yo no sé si Cristo pudo cambiar agua en vino, pero yo sé que en nuestra familia Dios cambió vino en muebles. Amigos, ahí tenemos una evidencia, un testimonio de tantos testimonios que uno podía contar, del poder transformador de la palabra de Dios en la vida de una persona. Pero quiero que noten lo que el texto dice. Pablo exhorta a estos hombres diciendo, les encomiendo a la palabra de su gracia. ¿Qué significa de su gracia? En primer lugar, significa que este poder viene de Dios y no de nosotros. El Evangelio no es una suerte de clase de psicología popular, por el cual una persona puede psicológicamente mejorar, fortalecerse para cambiar. No, el cambio tiene que venir de afuera. Tiene que ser un cambio que Dios hace. Es más, la palabra gracia indica que no merecemos este cambio.
Tenemos que acercarnos a Dios y pedir que Él pueda hacer algo que nosotros no podemos hacer. Y tenemos que depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Y la verdad, mis queridos amigos, esa es la única esperanza que nuestro país tiene. Creo que a estas alturas sabemos muy bien que no podemos confiar de algún líder político. Tampoco podemos confiar de partidos políticos. Tampoco podemos confiar del Congreso. Todos nos han fallado. Han caído en la corrupción. Lo que el Perú necesita es otra clase de hombre. Un hombre transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Y por qué no confiar que tú podrías ser ese hombre? Uno de esos hombres. Si tú permites que Dios impacte tu vida por el poder de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se daría ese impacto? La segunda cosa para enfatizar esta noche es que tenemos que estudiar la Biblia. ¿Por qué digo estudiar? Porque tenemos que pensar cómo opera la palabra de Dios en la vida de una persona. ¿En dónde radica ese poder? Tenemos que aclarar que la Biblia no es un libro mágico. Esta Biblia que yo tengo en mis manos no tiene poder, no es una suerte de amuleto para usar como si fuésemos chamanes espirituales. Yo me acuerdo una vez una persona me contó lo que para ella era una gran solución para el dolor de cabeza. Me dijo, pastor, ¿sabe lo que yo hago? Yo escuché atónitamente lo que me comentó. Ella me dijo que cuando tiene un dolor de cabeza, en la noche ella pone un vaso de agua en el velador y luego coloca la Biblia encima. Y según ella, durante toda la noche el poder de la palabra impacta el agua en ese vaso. El día siguiente toma el agua y adiós dolor de cabeza. Tristemente ella creía eso. Pero la Biblia no tiene esa clase de poder. La Biblia no es un libro mágico. No opera externamente. La Biblia opera desde adentro para afuera, internamente. Y por eso es tan importante leer y estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro describe la Biblia como nuestra leche espiritual. Dice que cada persona tiene que tomar la palabra de Dios como si fuese un bebé tomando leche. Es la manera de crecer espiritualmente, es la forma de transformarnos. Tenemos que alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para que ella realmente pueda impactar en nuestras vidas. El apóstol Pablo usa el ejemplo de la Biblia como carne, un alimento más sólido, algo para personas más maduras. Y efectivamente así es como la palabra de Dios obra en la vida de alguien. Cuando primero conocemos al Señor, empezamos leyendo la Biblia como si fuese leche espiritual. En la medida que avanzamos en la vida cristiana, tenemos que pasar a estudiar la Biblia, a tomarla como carne que necesita ser bien digerida para que nos alimente mejor. Pero en una manera u otra, esta es la forma en la cual debemos acercarnos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a estos ancianos de la iglesia en Éfeso, esta palabra de Dios tiene el poder para sobreedificarnos. ¿Qué significa esa palabra, sobreedificar? Viene del concepto del mundo de la construcción. Y la verdad, si somos honestos, es que muchos de nosotros, nuestras vidas, están marcadas por escombros. Escombros por malas decisiones que hemos tomado, diferentes momentos que hemos lastimado a otras personas y nos hemos lastimado a nosotros mismos también. Y podría ser que esta noche, al escuchar esta palabra,
Eres consciente que tu vida tiene demasiados escombros. Cosas que tú quisieras cambiar de tu pasado, pero no puedes hacerlo. Permítame animarte esta noche y decirte lo siguiente. Dios puede tomar esos escombros de tu vida y con el poder de su palabra, Él puede sobreedificarte. Él puede construir de tu vida un tremendo edificio sólido para que tu vida sea de gran bendición para las personas que te rodean, tus hijos, tu esposa, tu familia, tu trabajo. Pero en segundo lugar, hay personas que no tienen tanto problemas de escombros, sino que simplemente no hemos madurado mucho en la vida. Esta es una triste realidad que afecta a más que un varón en nuestro país. Se dice que el Perú es un país machista. La verdad es que hay muchos hombres que no tanto sufren de machismo, sino de mamitis. Se han pegado tanto a su madre que dependen de su madre. Y cuando se casan, tratan a la esposa como si fuese una madre. Ellos quieren seguir siendo niños. ¿Cuántos varones son francamente irresponsables por la falta de madurez personal? Y en la tarea pastoral, yo he podido ver la vida de muchas mujeres y muchos niños y jóvenes marcados por padres irresponsables que no han madurado. Y por no haber madurado, no saben dirigir bien a la familia y causan tanta tristeza. La sociedad del Perú está afectada por este problema, falta de madurez. Detrás del maltrato a las mujeres está este problema, la falta de madurez. Hombres que no han madurado emocionalmente, no han madurado personalmente. Y claro, como son varones y más fuertes, pueden pegar a la mujer. Pero eso no es una solución. El Perú necesita hombres maduros, hombres que tienen inteligencia emocional y espiritual y psicológica. Y es exactamente ahí donde la palabra de Dios nos puede ayudar. Porque día tras día Dios puede usar su palabra para enseñarnos a madurar, para corregir esas áreas de nuestras vidas que todavía faltan madurar, para que podamos llegar a ser el varón que queremos ser. Yo me imagino que muchos de nosotros esta noche, siendo varones, tenemos algunas áreas de nuestras vidas que francamente nos avergüenzan. No quisiéramos ser así. Áreas en las que somos débiles, en las que no podemos controlar algo. Y aunque hemos querido cambiar, nos damos cuenta que nos falta. Dios lo sabe. Dios no viene para criticarnos o para condenarnos. Dios viene para decirnos, hijos, yo quiero fortalecerte, yo quiero ayudarte a crecer, a madurar, a ser ese hombre verdadero que sería una tremenda bendición y una honra para tu familia y que tú mismo te sientas muy bien contigo mismo, porque la palabra de Dios ha reconstruido áreas de tu vida que necesitan ese trabajo. Así que en primer lugar, para ser líderes que impactan nuestra sociedad, tenemos que ser hombres que hemos experimentado el poder de Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para ello, tenemos que ser hombres que diariamente estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por el Padre que tuve el privilegio de tener. Misionero, pastor, un verdadero hombre de Dios. Yo lo podía ver porque viví en la casa con él. Un hombre sencillo, pero un hombre responsable. Un hombre humilde, pero un hombre maduro.
Un hombre que supo liderar el hogar en medio de muchas dificultades. Un hombre que tenía tremendo dominio propio. ¿Qué produjo todo eso en él? La palabra de Dios. La lectura diaria de la Biblia impactó la vida de mi padre y los bendijo como familia. Y yo anhelo que tu familia pueda tener esa bendición también. Pero necesitamos experimentar el poder de Dios y de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para ir terminando esta noche, permíteme decir también que hay que vivir la palabra. No es suficiente saber que la Biblia tiene poder. No es suficiente leer y estudiar la Biblia. Hay que vivirla. Hay que ponerla en práctica. Y la verdad que es la parte más difícil, ¿no es cierto? Todos somos excelentes teóricos. Sabemos cómo debemos vivir. Pero vivir es otra cosa. Pero la aplicación de la Biblia a nuestras vidas es de gran importancia. Quiero recordarles un ejemplo en la vida del Señor Jesús. Como sabrán, el Señor Jesús sanó a muchas personas durante esos 3 años de ministerio terrenal. Un día, un soldado romano vino a ver al Señor Jesús. Eso era extraño. Los soldados romanos normalmente no se acercaban al Señor. Pero un día este soldado se acercó porque tenía un gran problema. Un siervo suyo, a quien él apreciaba mucho, estaba enfermo, al borde de la muerte. Así que él fue a donde el Señor Jesús para pedir ayuda. Tal fue la sensibilidad de este romano que se dio cuenta que para Jesús como judío le podría ser complicado ir a su casa. Así que cuando se acercó al Señor Jesús, le dijo lo siguiente: Señor, mi siervo está enfermo. Te quiero pedir que me ayudes sanando al mi siervo. Y cuando el Señor Jesús indicó que estaba dispuesto a ir con él, este soldado romano le dijo: no, Señor, no soy digno que tú vengas a mi casa. Basta con que tú des la orden desde aquí y mi siervo será sanado. Y luego el romano dijo lo siguiente al Señor Jesús. Él dijo: yo como soldado tengo autoridad. Yo puedo ordenar a este hombre hacer algo, a este soldado hacer algo, y los demás soldados que están bajo mi mando me obedecen. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad, porque estoy bajo autoridad. Yo tengo un superior. En la medida que yo obedezco a mi superior, eso me da autoridad para mandar a los de rango inferior. Y luego el soldado le dijo al Señor: tú tienes autoridad. Tú eres un hombre bajo autoridad. ¿Por qué le dijo eso? Seguramente porque el soldado romano había examinado la vida del Señor Jesús. No había manera de negar el poder espiritual que el Señor tenía. Lo que le sorprendió al soldado romano era la manera que Cristo vivía. Él vivía día tras día en obediencia a la ley de Dios. Y el soldado romano se dio cuenta. La razón por la que Cristo tiene autoridad para sanar es porque Él es un hombre bajo la autoridad de la palabra de Dios. En la medida que Él obedece a Dios, Dios reconoce su ministerio y lo usa para sanar a muchas personas. Por eso el soldado romano tenía toda la confianza que el Señor Jesús no tenía que ir a su casa para sanar a su siervo. Bastaba con dar una orden y ese siervo sería sanado, porque Cristo era un hombre bajo autoridad.
Permíteme preguntarte esta noche, ¿eres tú un hombre bajo la autoridad de la palabra de Dios? ¿Podrías poner tu mano en tu pecho y decir categóricamente que toda tu vida la desarrollas en obediencia a las Escrituras como la revelación de Dios para el ser humano? La verdad es que ese es el gran problema del Perú. Hay demasiados varones en todas las instancias de nuestro país. Varones que se jactan de tener autoridad. Sean policías, profesores, jueces, congresistas. Se ufanan de tener autoridad. Les encanta mandar a otros, ser mandamases. Pero ¿cómo es su vida privada? ¿Cómo están viviendo personalmente? ¿Son hombres temerosos de Dios? Y la triste verdad es que no. La gran mayoría de los varones que son líderes en nuestra sociedad simplemente rehúsan reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Viven como quieren. Se entregan a sus deseos. Hacen lo que el resto de la sociedad hace. El varón copia a los demás varones. Quiere ser igual que los demás. Los demás toman, él quiere tomar. Los demás bailan, él quiere bailar. Los demás son mujeriegos, él quiere ser mujeriego. Los demás pegan a la esposa, él quiere pegar a la esposa. No tienen la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas. Y por lo tanto, jamás van a cambiar el Perú. Jamás van a cambiar nuestra ciudad. Menos van a cambiar el mundo. Lo que el mundo necesita urgentemente, lo que nuestra ciudad necesita urgentemente, son varones que están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Que cuando leen la Biblia algo y el Espíritu Santo les habla, lo ponen en práctica en su vida. Y día tras día van aprendiendo a someterse a la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasa cuando un hombre hace eso? Los primeros días casi nadie se da cuenta. Pero luego de unas semanas, la familia empieza a darse cuenta. Este hombre, este papá, este esposo, ya no es el esposo de antes. Algo está pasando en su vida. Y para terminar, permítame contarles el testimonio de un hermano en nuestra iglesia que se convirtió hace unos 5 años. Él es policía y lamentablemente, como tantos policías, él era un hombre entregado al vicio del alcohol y las mujeres. Había causado a su familia tanta tristeza que un día la familia no aguantó más y le dijeron, los hijos se arrodillaron delante de este hombre borracho y le dijeron, papá, por favor, lárgate de la casa. No te queremos ver más en la casa. Has hecho nuestra vida un infierno. Así que lárgate, papá, te pedimos, lárgate, déjanos en paz. Ese ruego quebrantó al hombre. Unos días después, un hermano de la iglesia le compartió la palabra, le invitó a un retiro de matrimonios. La esposa era creyente, la esposa quería ir. Convencieron a este policía a acompañar a la esposa al retiro matrimonial. El primer día, el policía estaba harto y se quería ir. Pero como habían quedado la noche en un hotel, tuvo que quedar al día siguiente. El día siguiente, en el devocional de la mañana, el pastor compartiendo la palabra de Dios, la palabra llegó al corazón de este hombre. En su orgullo, en su jactancia, en su autosuficiencia, pensando que él no necesitaba nada. La palabra
lo confrontó y lo quebrantó. Empezó a llorar delante de la esposa pidiendo perdón por tantas cosas que él había hecho. Cuando volvieron a la casa, el hombre entregó a la familia todas sus tarjetas de crédito, toda su billetera y dijo: de hoy en adelante ustedes van a manejar mi sueldo. La esposa había escuchado cosas así antes, así que no estaba tan segura de cómo tomarlo. Pero este hermano realmente había sido confrontado por Dios. En las semanas venideras, para el asombro de la esposa y de los hijos, este hombre empezó a cambiar. Empezó a leer la Biblia. Y la Biblia empezó a señalar tantas áreas de su vida que necesitaban cambiar. Y él dejó que el Espíritu Santo empezara a cambiar su vida. No le fue fácil. Su orgullo como hombre muchas veces se resistía, pero tenía que doblar rodillas y pedir al Señor ayuda para someterse a la palabra de Dios. Han pasado 5 años. Ese hombre ahora está a cargo del ministerio de matrimonios en la iglesia. En todo su tiempo libre, él se dedica a ayudar a parejas que tienen problemas en su vida matrimonial. Ese hombre está marcando una diferencia en nuestra sociedad. Varias parejas de la policía han sido impactadas. Muchos miembros de la familia, amigos, han sido impactados. Ahí tenemos un hombre, un varón, que antes de conocer a Dios, una vida desordenada, no sabía cómo liderar su hogar. Cuando llegó la palabra, le empezó a leer, sintió el poder de la palabra. El hombre experimentó este cambio en su corazón y ahora su vida es tan diferente. Es un verdadero hombre, un verdadero líder para su hogar, para la iglesia, dentro de la policía también. ¿Por qué no creer, mi querido amigo, esta noche, que Dios podría impactar tu vida también? De repente tú tienes necesidad también, como todos tenemos. Necesitas la ayuda del Señor. Todos lo necesitamos. ¿Por qué no te acercas a Él esta noche y le pides que Él te pueda ayudar? Permíteme orar un momento para terminar, y si tú sientes en tu corazón que Dios te ha hablado, ¿por qué no tomas este momento para seguir la oración? Hazla tuya y puedes encomendar tu vida a nuestro Creador. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este hermoso texto de la Biblia, donde un líder encomienda a otros líderes al poder de la palabra de Dios. Y gracias, Señor, que por 2000 años esta palabra tuya ha impactado la vida de tantos hombres en todo el mundo. Y ahora, Señor, llega a nuestros corazones esta noche. Padre, quiero pedir que si alguien esta noche escuchando tu palabra se da cuenta de su necesidad, de la palabra de Dios en su vida, en su corazón, quiero pedir, Padre, que tú le ayudes a abrir su corazón, a abrir su mente a tu palabra, que pueda dejarse guiar por tu Espíritu, que pueda aprender a leer la Biblia todos los días, pidiendo que el poder de la palabra pueda transformar su corazón y su vida. Padre, escúchanos, porque nuestra sociedad, nuestra ciudad, necesita varones, líderes de la palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte de la solución para este mundo que tiene tanta necesidad. Padre, tú nos has hecho varones, y como varones nos has hecho para liderar. Pero, Padre, jamás vamos a poder liderar a no ser que tu palabra impacte nuestras vidas. Háblanos, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.